estuve compartiendo con ustedes un tema que le llamé Conociendo al Espíritu Santo. Y hoy quiero reafirmar todavía más este tema con otra parte, porque compartí una pequeña parte donde les enseñaba y les decía que el Espíritu Santo es una persona, no es un poder. Nosotros no tenemos que decir, el Espíritu Santo es el poder que me guía. No, Él no es un poder. El Espíritu Santo es una persona llena de todo poder. Decíamos que no es ni una influencia benéfica para nosotros, ni una fuerza impulsadora, no es ni un poder mágico, no es una emanación, no es una corriente que va por ahí el Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo ni siquiera es un atributo de Dios. Dios tiene atributos: amor, paz, fidelidad, bondad, bueno, tantos atributos: omnisciente, omnipresente, omnipotente, omnisapiente. Pero el Espíritu Santo no es un atributo de Dios. El Espíritu Santo es una persona divina, es una persona soberana, santa, infinitamente poderosa, sabia y llena de toda bondad. Y particularmente, y como prueba de lo que afirmábamos, de que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza o algo más, hicimos algunas consideraciones. Tratar y conocer bajo el fundamento de la Biblia algunos atributos que sí son atributos, pero propios de la personalidad del Espíritu Santo, diciendo que el Espíritu Santo tiene voluntad. Y poníamos el ejemplo de los dones, de que es el Espíritu Santo el que reparte. Él en su voluntad perfecta reparte a cada uno de nosotros dones. Hemos dicho del Espíritu Santo que tiene una mente, es decir, Él piensa. El Espíritu Santo no es una fuerza, no, Él tiene una mente. Y la Biblia nos enseña de que ¿quién conoce los corazones? Bueno, es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que escudriña y ve los corazones de cada uno. Decíamos también como atributo del Espíritu Santo que Él tiene conocimiento. Sí, el Espíritu Santo tiene conocimiento, y la Biblia dice que Él investiga a fondo, escudriña a fondo los corazones. ¿Y quién es el que conoce los secretos de Dios? El Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu que mora en nosotros. Él tiene conocimiento. Decíamos que el Espíritu Santo tiene amor. Y este es un atributo maravilloso de la persona del Espíritu Santo. La Biblia habla de que nosotros nos amemos los unos a otros con el amor del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y la Biblia dice, por ejemplo, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones cuando vino el Espíritu Santo a nuestras vidas, que nos fue dado también de parte de Dios. El Espíritu Santo tiene palabra viva. Pero hoy me concentro en 3 aspectos muy importantes. ¿Sabías que el Espíritu Santo es el defensor de tu vida? Muchas veces decimos: Señor, defiéndeme ante alguna situación. Señor, haz justicia. Señor, manifiéstate. Bueno, el Espíritu Santo es el defensor de nuestras vidas. Y cuando decimos defensor, usamos la palabra paracletos. Paracletos es una palabra griega, pero que muchas veces en el contexto de la fe cristiana se conoce. Paracletos. Y entonces quiero poner el fundamento de lo que Jesús enseñaba. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versos 16 y 17, la Biblia dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará, y aquí quiero que tengas claro esto, otro abogado defensor. No dice la Biblia que va a cambiar de abogado, sino que les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre, dice la Biblia. Y aquí Jesús se especifica y dice: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive en ustedes y después estará en ustedes. Miren qué tremendo. Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Jesús deja claro algo: yo me voy a ir al Padre. Cuando dice vendrá otro abogado defensor, es porque Jesús es nuestro abogado. Y eso lo sabemos
como lo dice Primera de Juan capítulo 2 verso 1, de que cuando dice hijitos no pequen, pero si pecan saben que tienen un abogado delante del Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, cuando el enemigo viene a acusarte de algo delante del Padre, cuando Satanás viene y dice, ese que dice ser tu hijo, esa que dice ser tu hija, aquellos que... Entonces Jesús viene y dice, un momento, no voy a admitir acusaciones. ¿Por qué? Porque Él fue lavado y comprado por la preciosa sangre que yo derramé en la cruz del Calvario. Padre, yo ya hice justicia en la cruz del Calvario por esta persona, y el enemigo no puede señalarlo y juzgarlo y condenarlo, porque Él fue comprado al precio de mi sangre y es herencia bendita, es hijo tuyo, hija tuya. Wow, esa verdad nosotros la creemos y la tenemos en nuestra vida, porque Jesús tiene esa maravillosa y particular característica y atributo maravilloso de abogado delante del Padre con nosotros. Pero mira qué lindo, frente a cualquier cosa en la vida, frente a acusaciones, frente a situaciones, Jesús viene y dice, yo me voy a ir, pero ustedes no se van a quedar solos. Vendrá otro abogado defensor. ¡Wow! Vamos a tener dos abogados, sí, a Jesús y al Espíritu Santo. Y dice, Él es el que los va a guiar a toda verdad. Y Jesús especifica y dice, ahora está entre ustedes. Sabíamos pues que antes de Pentecostés, ¿se acuerdan ustedes? El derramamiento del Espíritu Santo que sucedió en la famosa celebración judía de Pentecostés, cuando estaban en la parte alta del cenáculo llamada el aposento alto o el segundo piso. Y ahí estaban reunidos, es el mismo lugar en el que estuvieron reunidos cuando celebraron la cena del Señor. Ahí estaban reunidos y vino el derramamiento del Espíritu Santo. Antes de ese acontecimiento, antes de Pentecostés, que la Biblia lo reseña empezando el libro de los Hechos, el Espíritu Santo moraba en medio de ellos. Pero hoy el Espíritu Santo no mora en medio de nosotros. ¿Sabes dónde mora? Adentro de nosotros. Es decir, ya para una ocasión determinada, para un propósito determinado, como sucedía, y lo vemos en la Biblia en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre alguien. Hoy no viene sobre alguien. Hoy no tenemos que decir, ven Espíritu, derrámate sobre mi vida, Espíritu, ven y úsame. No, más bien tienes que saber que el Espíritu mora en tu vida. Tienes que saber que el Espíritu está en ti. Históricamente hemos cantado temas, yo recuerdo una tonada muy rica, muy linda, que no la satanizo, pero tenemos que ubicarlas en el contexto correcto y en el espíritu correcto, de un español, Luis Alfredo Díaz, que se llamaba Ven Espíritu Santo, y derrama de tu gloria y derrama de tu poder y derrama de tu luz sobre mi vida. Ven, 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 ven. Y se le decía, muchas veces cantamos temas donde le decimos ven Espíritu, pero hay que entender el contexto correcto de los temas para no satanizarlos. El punto es que en la realidad práctica y dinámica de tu vida no le digas al Espíritu, ¿dónde estás? Ven. No, tienes que saber que el Espíritu mora en tu vida, que Él está en tu corazón. Eso sucedió a partir de Pentecostés, cuando vino el derramamiento del Espíritu. Y toda aquella gente que estaba en aquel lugar, que venían de diferentes regiones, de lo que hoy pudiéramos decir de otros países, llegaron a las tierras de Judea, lo que hoy es Israel, para la fiesta de Pentecostés, pero fueron literalmente tomados por el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en las lenguas de cada uno. No hablaron lenguas extrañas, por cierto. A veces hay confusión entre lo que es el hablar en lenguas y las lenguas del día de Pentecostés. No, empezó cada uno a hablar en su propia lengua, es decir, la lengua de su país. Te lo voy a explicar. Yo soy costarricense. Nací en Costa Rica, he vivido en Costa Rica y es mi país. Me identifico 100% por nacionalidad, por nacimiento y todo, como costarricense. Pero resulta que me voy a vivir a otro país donde se habla otra lengua, se habla quizás el inglés.
Y entonces me fui viviendo muchos años en aquel otro país, desarrollé la lengua de aquel país, me acostumbré por años y años a hablar solo la lengua de aquel país, pierdo un poquito el acento costarricense, además de que en Costa Rica se habla el castellano. En el otro país donde estoy se habla el inglés, pero cuando vengo a Costa Rica y aquí se habla español, de un momento a otro hay un derramamiento del Espíritu y yo comienzo a hablar palabras de sabiduría que nunca en mi vida había dicho, palabras persuasivas para que la gente se vuelva a Dios, que digo, wow, ¿qué estoy hablando? Pero lo estoy hablando en el idioma del país donde estoy morando desde hace muchos años. Eso fue lo que sucedió en Pentecostés. Estaban allá en un contexto hebreo, en el contexto de Israel, pero cuando vino el derramamiento, cada uno empezó a hablar la gracia, la sabiduría, con fuego, con denuedo, con poder, con dunamis, como dice la Biblia. Era dinamita lo que había en cada uno de ellos a la hora de hablar, y resulta que lo hablaban en la lengua del país que venían o de la región que venían para ese día de Pentecostés. Claro, muchas otras de las miles de personas que estaban ahí reunidos, por la palabra persuasiva que era el Espíritu Santo que la daba, aquella gente quedaba impresionada y volvían su corazón a Dios. Fue tal la gloria y el derramamiento que Juan y Pedro se fueron al templo de Jerusalén, y cuando iban al templo de Jerusalén, que tenía varias entradas, llegaron a la puerta la hermosa en el templo de Jerusalén, y ahí estaba aquel paralítico que les pidió limosna, y Pedro le dijo, bueno, yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesús, levántate, ponte de pie. Y aquel hombre se levantó. Pedro no le dio lo que conocía a aquel hombre, no, Pedro no le dio el intelecto, no le dio el conocimiento que tenía. Pedro le dio lo que estaba viviendo. La literal gloria y derramamiento del Espíritu que antes moraba entre ellos, pero ahora mora en ellos, ahora mora en el corazón de ellos. Y Pedro sabía que tenía autoridad para hablar con tal denuedo lo que el Espíritu Santo estaba poniendo, para actuar con tal autoridad, que le dijo, levántate. Wow, ¿qué sucedió? Que el hombre, donde se vio que ya no era paralítico, que podía moverse, la emoción lo envolvió de tal manera, por Dios, ¿quién no va a hacer eso? Que el hombre entró al templo brincando, pegando gritos, llamaba la atención. La gente decía, wow, ese era el que estaba pidiendo limosna. Ese era el paralítico, ese era el que siempre llegaban todos los días a poner a la puerta la hermosa en el templo para que pidiera limosna, y ahora se mueve y anda brincando. No, esto es increíble, esto es impresionante. ¿Qué sucedió acá? Cuando el hombre empezó a contar lo que había sucedido, se dio tal alboroto se dio, que miles de personas empezaron a congregarse. Y Pedro, que era una llama encendida en ese momento, aquel Pedro, wow, aquel Pedro que Jesús pudo haber desechado, cuando una y otra vez, en la parte humana lo digo, pudo casi que haberlo querido sacar de quicio. Aquel Pedro que era un deslenguado para hablar, aquel Pedro que cualquier líder moderno hubiera dicho, ¿en qué momento me pusieron a esta persona cerca mío? Aquel Pedro que cualquiera hubiera dicho, ¿sabe qué? Yo no lo necesito en mi grupo, no lo necesito en mi equipo, no lo quiero ni en mi iglesia. Porque Pedro era, aquí en Costa Rica se usa en la jerga popular el término metepatas. Pedro tenía unas salidas, unas expresiones, unas actitudes, como Dios tuvo que tratar y moldear el corazón de Pedro en todo el proceso. Pedro
el que dijo: maestro, ¿a quién tengo que matar para defenderte? Y él pensó que Jesús lo iba a aplaudir, porque unos minutos antes había dicho Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: Simón, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Claro, seguro Pedro se infló de orgullo y de vanidad y dijo: aquí el de las grandes revelaciones soy yo. Y Jesús siguió hablando, y Pedro en un momento lo interrumpió y le dijo: maestro, ¿quién es? ¿Quiénes son los que te quieren matar? ¿Quiénes son los que quieren acabar con tu vida? Aquí está Pedro el Grande para defenderte. Y seguro Jesús, o Pedro, creyó que Jesús le iba a decir: wow, Simón, no esperaba menos de vos. Simón, el que siempre pone la cara. Simón, el amigo de los amigos. Seguro Pedro pensó que Jesús lo iba a elevar a un nivel muchísimo mayor del que se había sentido hacía un momento. Jesús se volvió y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Le dijo Jesús eso a Pedro. Ese Pedro que tantas veces tuvo discrepancias, ese Pedro que en el jardín del Getsemaní le cortó la oreja a un hombre, ese Pedro que le dijo a Jesús: cualquiera te puede abandonar, estos te pueden dejar botado, pero yo nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar. Unas horas después, Jesús en la casa de Caifás, recibiendo los azotes romanos, Jesús sufriendo ya los primeros grandes indicios de toda la flagelación de la cruz del Calvario, y a Pedro le decían: ¿verdad que andabas con él? ¿Verdad que eres de ellos? No, jamás, maldita sea, yo ese hombre no lo conozco, lo juro que no lo conozco. Y una y otra vez Pedro maldijo. Jesús ya se lo había profetizado. Mire, ese Pedro, ¿cuántas personas hoy en día lo hubieran desechado? Ese Pedro, ¿cuántas personas hoy en día le hubieran dicho: ¿sabes qué? Eres el Judas moderno. ¿Sabes qué? Ni Judas con las 30 monedas de plata hace lo que vos hiciste. No te quiero a mi lado. No, Jesús lo siguió amando. Jesús lo siguió amando, porque Jesús no veía al Pedro que hacía esas cosas, lo vio muchísimo más allá. Él lo vio muchísimo más allá y siguió creyendo en él, y siguió creyendo que se levantaría y que no volvería atrás, y siguió creyendo que ya había muerto el pasado, que ya había muerto todo lo feo, todo lo malo que había hecho en su vida, y que ahora sería un nuevo hombre renovado y transformado. Ese Pedro en el que Jesús confió, ese Pedro al que Jesús le creyó, ese Pedro al que Jesús veía adelante, ese Pedro fue el que en Pentecostés literalmente se convirtió en una llama de fuego. Y entonces, después de aquel milagro con el paralítico, Pedro empezó a hablar con tal denuedo, con tal gracia, con tal sabiduría, por una sencilla razón: ya el Espíritu Santo no estaba entre ellos, el Espíritu Santo estaba dentro de ellos. Y Pedro sabía que había un poder, había una dinamita, había un fuego, había una pasión, había un denuedo, había una vida poderosísima, que algo se había despertado dentro de él. Y era un hombre totalmente diferente, era un hombre totalmente transformado, de tal manera que miles ese día, en el primer gran avivamiento de la iglesia del primer siglo, se volvieron a Dios. Miles fueron bautizados, miles de personas recibieron milagros. Pedro pasaba por algún lugar y literalmente la sombra de Pedro alcanzaba a cruzar por donde había una persona con un mal, y ahí operaba un milagro. ¡Wow! ¿Qué había sucedido? Ahora en Pedro moraba el Espíritu que mora en tu vida. Eres hijo de Dios. Ven acá. Eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Voy a venir a esta cámara para sentirnos más cerca. Eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Nacida de nuevo. Sí, lavado con la sangre de Cristo. ¿Le rendiste tu vida a Cristo como Señor y Salvador? Ajá. Ok, eres templo del Espíritu Santo. Eres la habitación personal del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que el mismo Espíritu que usó a Pedro en el
templo de Jerusalén, en la puerta la hermosa, para hablarle a aquel hombre, diciendo: levántate en el nombre de Jesús. El mismo Pedro que predicó con denuedo, ese mismo Pedro revestido del dunamis de Dios, de la autoridad, del fuego de Dios, de la dinamita de Dios. Ese Pedro que su sombra cuando pasaba levantaba al más desahuciado por la medicina. Ese Pedro lleno de esa gracia, ese Pedro tenía al mismo espíritu que hoy tienes en tu corazón. Levántate en autoridad, creyendo y confiando en lo que Dios puede hacer en tu vida. Y si no tienes esa certeza en tu corazón, te lo digo, esto no es religión, esto es vida. El Espíritu Santo puede hacer una obra maravillosa para usarte, y que la gracia, la sabiduría, la unción, el fuego, el poder de Dios fluya a través del conducto de barro que somos cada uno de nosotros, para que Dios haga lo que tiene que hacer en la vida de tantos. Jesús dijo: vendrá el otro abogado, el Paracletos, el Consolador. Él les guiará a toda verdad. Y la verdad más maravillosa que tienes que saber, creer y entender hoy es de que el Espíritu Santo es el que te guía a un conocimiento y una revelación de Dios abundante en tu vida. El Espíritu Santo es el que también te inspira las Escrituras. Hay gente que dice: yo quisiera leer la Biblia, yo quisiera entender la Biblia, a mí se me hace un circuito, se me hace una confusión, se me hacen enredos. Si eres hijo o hija de Dios, el Espíritu Santo mora en tu vida, vas a tener revelación. Órale a Dios, vamos, órale a Dios y dile: Dios, dame sabiduría. Espíritu de Dios, dame discernimiento. Espíritu de Dios, dame revelación. Espíritu Santo, revélame las verdades infalibles que salen de la boca de Dios a través de las santas Escrituras, y que ellas conduzcan mi vida a la plenitud del conocimiento, revelación, vida y carácter de Cristo en mí. Dice Primera de Corintios voy a leerles Juan 14:26. Primero Juan 14:26. Vamos a ir ahí a Juan 14:26. Sin embargo, aquí Jesús reafirma: cuando el Padre envíe al abogado defensor, que ya enfatizamos ese aspecto, como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará. La palabra enseñar está ligada a la pedagogía, la palabra que se usa ahí. Él será el pedagogo, el instructor, el formador, el que les instruirá, el que les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Quién es el que nos inspira? ¿Quién es el que nos enseña? ¿Quién es el que nos da revelación de todas las verdades de Dios? El Espíritu Santo. Y ahora sí ligo esto con Primera de Corintios capítulo 2, versos 12 y 13, que ahí las Escrituras dicen: y nosotros no hemos recibido al espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos, es decir, tengamos conocimiento de lo que Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Dice ahí, Primera de Corintios capítulo 2, versos 12 y 13, para que también ayudemos a que lo tengan en pantalla. Dice la Biblia: de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. A Pablo, en el contexto, de hecho, también le dice a los de Corinto: el hombre natural, es decir, el que todo lo razona, el que usa la lógica, el que usa el intelecto, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para él son algo loco. ¿Por qué? Porque lo tiene que razonar, lo tiene que llevar a la dimensión del intelecto. Por supuesto, por lo menos los que estamos dentro del campo teológico, los que estamos dentro
de formar a gente bíblicamente, tenemos que prepararnos, tenemos que instruirnos, no tenemos que llegar con una posición o actitud irresponsable de Dios, revélame lo que quieres que le hable a tu pueblo y eso es lo que les voy a hablar. No, tenemos que tener preparación. No hablo de solo la preparación previa, días, semanas antes, para venir a compartir un tema, muchas horas. Detrás de cada mensaje hay horas de preparación. Pero no solo eso, sino pues la preparación académica es importante. ¿Por qué? Porque estamos en podios y es responsabilidad formarnos cada día para instruir y enseñar a la gente. Pero, ¿qué enseñamos? No palabras de humana sabiduría que persuadan a la gente, sino las palabras que llevan la demostración del poder del Espíritu Santo para literalmente transformar y cambiar el rumbo de una vida, de una persona. Eso lo provoca solo Dios. Por eso dice la Biblia claramente: no les hablamos con las palabras aprendidas por la sabiduría humana, sino las palabras que vienen de la revelación de Dios y que se tienen que entender espiritualmente. De ahí que si yo empiezo a ver la Biblia intelectualmente, ¿y cómo pudo haber hecho este milagro? ¿Y cómo pudo haber sucedido esto? Es que esto no tiene lógica, es que esto no tiene razón de ser, es que esto no puede ser. Por Dios, ¿cómo explicamos que estamos en este mundo y hay un aire, hay una brisa que corre, que no la vemos, pero estamos respirando? ¿Cómo entendemos el estar sostenidos, la bóveda celeste, en medio de lo infinito, de lo grande que es todo el espacio, y que ahí está esa minúscula porción en medio de toda la Vía Láctea llamada Tierra, sostenida por la mano de Dios, y que aquí estamos cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos entender tantas cosas? ¿Cómo podemos entender tantas verdades? ¿Cómo podemos entender tanta revelación de Dios a nuestras vidas intelectualmente? Nunca lo razones intelectualmente. Recuerdo aquella historia de aquel barbero que estaba en medio de una discusión con personas y decía: Dios no existe. Estaba un creyente ahí. Dios no existe y no existe, y buscaba una y otra cosa para argumentar que Dios no existía. Y se vuelve aquel hombre creyente y le dice: los barberos no existen. ¿Cómo que no existen? Véame a mí. No, no existen los barberos. ¿Cómo que no existen? ¿Para qué estoy yo acá? Usted es estúpido, tonto, ¿cómo se le ocurre decir eso? Si usted está viendo que yo soy barbero y estoy acá para cortarle el cabello, para trabajar en esto. Y él insistía y le decía: no, no existen. ¿Y por qué no existen? Vea a ese hombre que está allá, con el cabello como está. Y le dice: si existieran los barberos, no tendría el cabello como lo tiene. El barbero se vuelve y le dice: no, un momento. Si ese hombre tiene el cabello así es porque él no se ama, porque él no se cuida. Pero si él viniera y se sentara en esta silla, yo lo atiendo y le arreglo el cabello, y su vida, su personalidad va a cambiar radicalmente. Pero él prefiere vivir en esa vida de indigencia, y como él está viviendo, si él me permitiera ayudarlo, yo con todo gusto lo ayudo. Se vuelve aquel creyente y le dice: es exactamente lo mismo que sucede con el ser humano. Usted que aduce de que porque hay tanta maldad, que porque hay tantas cosas malas, feas, negativas en la vida, y que por eso Dios no existe, le voy a decir: si el hombre se volviera a Dios, si el hombre en medio de su maldad entendiera su necesidad de Dios y lo busca, Dios puede cambiar el rumbo de su vida y darle propósito. Y eso es lo que sucede. El ser humano no puede caer en el intelecto para razonar las cosas, porque a Dios se le entiende, a Dios se le vive, a Dios se le experimenta por medio de la fe. Y eso es lo que provoca el Espíritu Santo. Nos da revelación del Dios de las Escrituras, nos enseña a ese Dios de amor. Ahora, entro en la ruta final. El Espíritu Santo es tratado como se trata a una persona. ¿Sí? Al Espíritu Santo se le miente. ¡Wow! ¿Sí? Hay gente que le ha mentido al Espíritu Santo. Y probablemente muchos recordarán
la historia bíblica que nos relata cómo no pudieron obviar unas personas haber mentido al Espíritu Santo. En medio precisamente del contexto de Pentecostés, la iglesia del primer siglo, empezó la iglesia a avivarse, empezó la iglesia a crecer, tenían todas las cosas en común, había una generosidad desbordante en los creyentes, traían de todas sus pertenencias para ayudar al crecimiento de la obra de Dios, y pasó algo que cualquiera pudo haber dicho injusto, pero aquí es donde voy. En el libro de Hechos capítulo 5 versos del 1 al 6 se nos relata una vil, infame mentira a la persona del Espíritu Santo. Y la Biblia dice así: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto a su esposa Zafira vendió una propiedad. Ok, ubiquémonos un momento. Ananías y Zafira tenían una finca. Probablemente era gente muy pudiente y tenían propiedades. Dentro de eso había una finca que Ananías y Zafira decidieron venderla. Hasta ahí todo va bien en la historia. Pero dice la Biblia: y llevó solo una parte de dinero a los apóstoles, pero afirmó que la suma era total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has mentido? ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Y aquí viene lo que quiero que todos capten. Aquí todo queda aclarado. Vea lo que Pedro le dice: la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para sembrarlo o regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después, unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. ¿Cuál es el punto? A ver, Ananías y Zafira eran los dueños de esa propiedad y hasta ahí todo estaba bien. Ellos deciden: vamos a vender esta propiedad, y de la venta de esta propiedad vamos a dar toda la ganancia a la obra del Señor. Ananías y Zafira pudieron haber dicho: de la venta de esta propiedad vamos a dar el diezmo, el 10%, o vamos a darle a la obra del Señor el 20%, o el 30%, o el 40%, o el 50%. Era particular, la decisión era de ellos. Pero ellos dijeron: de la ganancia le vamos a dar todo a la iglesia, le vamos a dar todo a Dios. Cuando ellos reciben el dinero, que era un dinero, una cantidad muy grande que Ananías y Zafira recibieron, porque era la venta de una finca, era la venta de una propiedad, ellos dijeron: wow, esto es mucho. Y Ananías habla con Zafira, su esposa, y le dice: Zafira, es mucho dinero, demos una parte, aún así lo que vamos a dar es mucho y nos quedamos con el resto. De por sí vamos a dar con generosidad, porque vendimos la finca y no se va a notar el resto, nos quedamos con el resto. El problema no era la venta de la finca, era la decisión que ellos habían tomado. Pero cuando vieron el dinero en sus manos, cayeron en la codicia. Y la codicia es: tengo esto, yo había dicho que le iba a dar a Dios, pero ahora que ya lo tengo, no, voy a dar solo una parte. De todas maneras voy a dar con generosidad, como ningún otro da. Oiga, a Dios no le interesa la cantidad, a Dios le interesa la calidad de tus promesas, a Dios le interesa la calidad de lo que haces. Y esto es un ejemplo financiero, pero se aplica a cualquier contexto de la vida. Ananías y Zafira le mintieron a Dios.
¿Por qué? Porque si ellos dijeron que le iban a dar todo a Dios, debieron de haberle dado todo. Si yo sé que debo de darle diezmo a Dios, le debo de dar diezmo a Dios. Punto. No me puedo quedar con una parte. Si yo dije voy a dar el 20, el 30%, debo de darle el 20 o el 30%. El problema fue haber mentido. El problema fue haber hecho algo incorrecto en ese momento, Ananías y Zafira. Pero ¿por qué pasó? Porque permitieron que Satanás llenara sus corazones para planear algo incorrecto. Fue visto por el Espíritu Santo como un pecado y estaban engañando a hombres, pero no lo podían hacer con Dios. Lo mismo sucedió luego con Zafira, que Zafira, su esposa, murió. El punto es: honremos la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Digámosle al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, muévete en mi vida. Espíritu de Dios, yo quiero honrarte. Yo sé que tú tienes poder y autoridad que viene del Dios Todopoderoso, porque tú eres Dios en medio de nosotros. Tú eres Dios con nosotros. Tú estás en nosotros. Y hoy entendemos que las obras que Cristo hizo nosotros las haremos y aún mayores, porque Él dijo: yo voy al Padre. Pero también dijo: no nos deja huérfanos, porque enviaría al Espíritu Santo, al Consolador. Hoy permite que el Espíritu Santo guíe tu vida. Permite que el Espíritu Santo sea el Consolador. Permite que el Espíritu Santo sea la fortaleza de tu vida. Habla con la persona del Espíritu Santo y deja que ministre tu corazón. Deja que ministre tu vida. Vamos a terminar adorando a Dios este tiempo. Vamos a cerrar adorándolo, y en medio de la adoración que se abra tu corazón a una sensibilidad especial y maravillosa en relación con la persona del Espíritu Santo, para que le puedas decir: aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está todo mi ser.